Hola familia hermosa de Volver a Empezar, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos felices y contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes. Hola Marvin. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Volver a Empezar y aquí estamos de nuevo con otro nuevo episodio. Así es, yo soy Rosalinda Viloria y como siempre me acompaña mi hermana y amiga del alma y de la vida, Marlis Bello. Y les voy a decir que es Marlis Bello porque todo este tiempo le he dicho Marvi, pero en realidad se llama Marlis Bello. Y el Marvi es un apodo. Y Marvi es un apodo, le hemos dicho siempre Marvi, pero bueno, para mí siempre será Marvis Bello. Hoy nosotros queremos invitarles porque hoy no es un programa cualquiera. Hoy quiero que se quede con nosotras porque vamos a tocar en este episodio algo que nace desde mi corazón, porque realmente ha sido una experiencia en mi vida y que hoy yo quiero contarla, yo quiero ser parte de esta cosa divina que Dios me ha permitido y es vivir y testimoniar de lo que Dios me ha permitido aprender. Así que es un episodio que nace de lo más profundo del corazón, porque hoy hablaremos, Marvi, de algo que, vamos a ser honestas, no es fácil, pero que es tremendamente necesario. Hoy estaremos hablando de corregir. Ay, cuando me tocó corregir y tuve que aprender a corregir como lo hace Dios. Ustedes saben que corregir a nuestros seres amados pues nunca es fácil, ¿verdad? Y mucho menos si son nuestros amados hijos. Así que corregir a quienes amamos sin romper su espíritu. Porque hablábamos en el pasado episodio lo difícil que es decirle a alguien. Estábamos hablando en el episodio pasado de cómo comunicar o el poder de comunicar con amor. Y sin ofender. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de cómo disciplinar, de cómo corregir a quien amamos sin romperle su espíritu. Eso está duro, pero yo creo que es muy necesario que lo hablemos. Si me quebranto, me disculpan, pero de verdad que es un tema que me pega mucho. Vamos a empezar. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Le agradecemos a Dios porque nos permite aprender para poder entregar de lo aprendido. Estamos hoy en un día muy frío, aunque Marvi está muy fresca, yo estoy congelándome. Ha sido un día muy frío. Y bueno, comenzamos este programa y le voy a comenzar este programa haciéndole esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha sentido ese nudo en la garganta? Ese peso en el pecho al saber que debes corregir a alguien que amas. A mí me ha pasado y mucho. Si es así, la entiendo porque yo he estado en esa misma posición. Y quiero contarles algo muy, pero muy personal que le pedí permiso primeramente a Dios y luego a mi compañera Mari para hacer este programa muy personal, muy mío, porque de esta experiencia yo aprendí, de esta experiencia de corregir a quien amamos sin quebrantar su espíritu. Ha sido muy duro. Y le quiero contar tal y como ocurrió, yo lo escribí, permítanme leerlo. Quiero recordar una tarde donde el sol bajaba lentamente, tiñendo todo de naranja y lloro. Era un cuadro perfecto, pero dentro de mí había una tormenta. Uno de mis hijos, que es un hijo de crianza, sabe que a veces uno ama como más al hijo que cría que el que uno pare. No es verdad, uno los ama a todos por igual. Y aunque yo no lo parí, me lo dieron para cuidarlo. Y esa era una responsabilidad mucho mayor. Pues bueno, cometió un error gravísimo, que me dolió más de lo que yo podría explicarles. Solo sabía que debía corregirlo, pero también sabía que lo que estaba en juego a la hora de corregirlo. Era más que corregir una conducta, era corregir su corazón. Parece extraño, pero cuando usted corrige conducta, pues se arregla una conducta. Pero a veces corrigiendo una conducta,
dañamos el corazón de alguien, como decía Si Marvin. no sabemos expresarnos, Exactamente. buscar las palabras correctas en ese momento, que es cuando digo yo que los chicos están más como Más susceptibles más a todo. susceptibles a las palabras que uno le dice. Eso es verdad. Mire que mientras, eso que dice Marvin, mientras yo pensaba en qué decir, las lágrimas empezaron a caer sin pedir permiso. Yo sé que las mujeres somos muy lloronas, Sí. ¿verdad que sí? Y me preguntaba una y otra vez, ¿cómo corrijo sin aplastarle, sin destruirle, sin maltratarle su espíritu? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo enseñar a Marvin ¿Cómo? sin apagar la luz de su alegría? Es muy difícil cuando a usted lo llaman del colegio y le dicen que su hijo hizo para lo que para él era una travesura, era algo delicado en el colegio. No era fácil que le llame la maestra y le diga que su hijo se subió en el escritorio, se sacó su parte íntima y orinó a todos sus compañeros de clase. Y más cuando Eso es. son niños Exacto, entonces, que no entienden nada. no, entonces era como, ay no, y de paso no me lo dijo, simplemente le enviaron una nota que le pegaron en su solapa y cuando venía en el transporte se copió la nota para que yo no me enterara. Pero igualito me enteré, porque siempre nos vamos a enterar. Entonces la corrección hacia él no fue precisamente la más delicada, ¿verdad? Porque nosotros siempre pensamos, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de nosotros? Que no lo estamos educando bien. Y no nos damos cuenta que, le voy a ser sincera, no lo regañé suavecito, no fue una nalgada, fue una pela dura, fuerte. Y él lloraba y yo también. Porque qué difícil es decirle, o sea, cuando no tenemos la orientación adecuada para disciplinar. Esa disciplina es, ¿cómo te digo? Saber cómo vas a hablarle al niño, pues, porque muchas veces son niños, los niños pequeños que son más traviesos, a veces hay adolescentes también que son traviesos, que también cometen errores también, entonces uno tiene que sentarse y bueno, en aquel tiempo a uno se le volaban los tapones, como quien dice. Sí, que esa era la palabra que estaba buscando en mi mente, decía, ¿cómo lo digo de manera? Sí, a uno se le vuelan los tapones. Exactamente, y eso es cierto, uno se bota, empieza, hay cosas que uno no debe de Pues mire, hacer. fue precisamente en ese pedacito que Marvin está hablando, en ese momento de quebranto, de molestia, en esa soledad que solo una madre entiende, donde escuché un susurro que solo Dios puede dar. Le estoy hablando que un susurro, no estoy diciendo que Dios me habló, estoy diciendo un susurro de Dios, de esos de repente que Dios te da en tus pensamientos. Sí, Señor. Y Él me recordó algo que Él me ha corregido a mí, y no con gritos. Dios no te corrige con gritos, Sí, Señor. No con desprecio, no con castigos que hieren. Con amor, te corrige con amor. Mira, yo creo, mira, es cierto, hay castigos que no corrigen, sino que hieren el corazón. Más que corregir, pues tampoco enseñan nada. Sí, Señor. Uno tiene que buscar las palabras muy precisas, muy adecuadas, así es más a un adolescente. Pero ahí es donde yo voy, Marvin. Les recuerdo algo. Les recuerdo que cuando la gente está enojada, no mide. Y yo quiero que nos paremos en este punto. ¿Por qué? Porque ¿Dios nos corrige desde la ira? No. Dios nos corrige desde el amor. Pero qué difícil es como mamá, que a veces, como dice Marvin, nos sacan los tapones y ¡guax! Explotamos. Y de verdad que explotamos. Entonces, con Dios no pasa lo mismo. Él me recordaba en ese momento, pero yo te he corregido, no te he gritado, no te he golpeado. Te hablo con amor. Exacto. Te amo con toda mi fuerza, pero es que ahí en esa rabieta de como madre,
es donde uno saca como toda la basurita que tiene por dentro, ¿verdad? Ujú. Y ahí donde uno le expulsa. Dijera papá, es que ahí es donde uno recuerda todas las Sí, travesuras que han señor. hecho. Y ciertamente es así. Mire, la corrección no es un acto de rechazo, No. tampoco es un acto de valentía, no crea. Mejor dicho, más es, disciplinar es un acto de valentía, más no de rechazo, porque hay que ser muy valiente para tener las palabras precisas y correctas a la hora de disciplinar. Corregimos porque amamos, porque la palabra de Dios está escrita bien clara que precisamente es el tiempo de disciplinar y Dios nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero está diciendo instruir, disciplinar, corregir. No dice ni maltratar, ni romper el corazón, dice disciplinar, no dice ofender, como dice Mark. Entonces dice, corregimos porque amamos demasiado, como para permitir que a quien amamos, se pierda en un error tonto. Entonces, tú corriges porque amas. Tú corriges porque necesitas hacerle entender a ese niño o a ese adolescente que lo amas. Exacto, de esa manera tan sutil que hay que corregirlo a tiempo, porque si uno deja pasar las cosas como madre, entonces ¿dónde es? Y viene todo, se nos viene el mundo encima. Y, y bueno, que yo pienso que aquí en mi mente que cuando uno está en el camino del Señor, Él te enseña a corregir a nuestros hijos antes, bueno, que uno no, yo digo por mí que yo no estaba en ese momento en los caminos del Señor, que yo me volaba, yo era demasiado ofensiva, Wow. ofensiva en ese momento. Y bueno, después que mis hijos crecieron y bueno, fueron ya adolescentes y todavía, yo les hablaba, le hablaba a su papá, pero a veces hacían cosas que no eran mal vistas, pero no me gustaba. Una que no me gustaba que estuvieran en la calle. Yo siempre los mantuve encerrados, como quien dice. Y algunas veces sí le daba salgan un rato, pero ese rato, Hacían todo lo que no hacían en bueno, cuanto a la salida. Miren, ¿saben qué? Yo creo que ese día yo me armé de valor, porque ¿saben qué es difícil? Pedir perdón, sobre todo a nosotros los padres. Pues ese día yo me armé de ese valor que no tenía y fui hasta donde él estaba. Yo le digo mi hijo, porque lo es. Me senté a su lado, lo miré a los ojos y con la voz entrecortada, Marvin, y el alma temblorosa, le hablé. No desde la rabia, porque respirar profundo, claro, no desde la decepción que me había provocado lo que había hecho, sino desde un amor herido, porque era una madre herida, porque uno dice que les da toda la educación más hermosa en la casa. Y creo que todavía duele porque traicionó recordar. tu confianza, Sí, me decepcionó. me decepcionó, y bueno, es Me lo que hirió, más duele, eso es lo me que más hirió, duele, ¿verdad? exactamente. Pero desde ese amor herido, que todavía cree, porque todavía creo, que todavía sueño, que todavía lucho, le expliqué ahí su error, ¿sí? Porque a los niños hay que explicarles Claro. dónde fue que se equivocaron. Al ¿A adolescente. dónde hubo el error, pues lo que faltó, tu Así es. confianza ahí? Pero dígame algo, ¿qué cree usted que es lo más importante? Le expliqué a él que lo más importante aún, y le recordé quién él es para Dios. ¿Por qué es que debemos tener una vida correcta? Porque quién eres para Dios, precisamente. Le recordé que nada, pero nada, absolutamente nada, podría cambiar el amor que yo sentía por él, ni siquiera un mal comportamiento. ¿Y sabes qué pasó, Marvin? Desde ese día no hubo gritos, no hubo portazos en el momento que le hablé.
No hubo un silencio denso, de esos silencios en el que el hijo no dice ni pío. Nada. No hubo. Solo hubo muchas lágrimas. Y un abrazo de amor que eso lo compensa todo. Sí, finalmente nos abrazamos. Un abrazo de esos que sanan. ¿Usted sabía eso? ¿Que hay abrazos que sanan? Uy. Un abrazo sin palabras. Porque abraza y te diga, pero es para esto, para que te portes mejor. No, 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 no. Esos abrazos bellísimos. No sé si soy yo, pero yo sé que Dios está en este lugar para demostrarnos que Él es Él. Él es el único. Que así como nosotras como mamás podemos disciplinar a nuestros hijos, porque tenemos que disciplinarlos, es importantísimo saber que Dios también está disciplinándonos a cada uno de nosotros. Y déjame decirle que es así, sin gritos, sino con un abrazo en silencio, ese abrazo denso, que no tiene palabras, pero que tiene fuerza ese abrazo. Al menos yo lo he sentido. Los abrazos. A veces a nosotros nos hace falta un abrazo, ¿verdad, Rosa? Sí, siempre. Un abrazo. Ay, sí. De hecho, a mí me encanta. Antes no me gustaba, a mí me gustaba que me abrazaran. Yo, un abrazo. cada vez que alguien llegaba a abrazarme, era así como que, ¡ay, tan linda! Y ponía la mano. ¿Pueden creer eso? Porque es que yo digo que todo es como nos críen, ¿verdad? Y no vengo de un hogar donde nos abrazábamos a cada rato. Eso es otra. En cambio, ahora nosotros con nuestros hijos, bueno, a mí me gusta mucho tener esta relación nueva que tengo, porque tengo un nuevo amor, como dice la canción. Y Enón es abrazador. Yo creo que si por él fuera, hubiera enganchado de alguien. Porque los niños tienen esa facultad de abrazarte a cada rato y a veces, ay, siento que le voy a retirar, pero digo, no, ya ese tiempo pasa. Yo digo que, bueno, en aquellos tiempos de mi adolescencia, mis padres, un abrazo. No, yo no lo conocía. Yo no los conocía, de verdad te lo juro, no como ahorita que mis hijos me abrazan y yo los abrazo, damos ¿Tú sabes cuándo me daban la oportunidad a mí de abrazar a mi papá? En su cumpleaños o en Navidad, cuando nos dábamos el feliz año. Ay, qué feo, pero es así. Lo que le estamos contando, yo por eso le dije, esto es un testimonio muy personal, porque esto yo lo viví con mi hijo Pedro Luis y me costó, déjeme decirle, que ya a un adulto él me dice, todavía me acuerdo la pela que me diste, pero ya lo hacemos desde la risa, desde que, pero aprendí, porque mire lo que dice la palabra de Dios, acompáñeme a Proverbios capítulo 13, verso 24, dice, el que ama a su hijo, lo disciplina con diligencia, señores, rapidito, antes que la cosa se vuelva más grande. Sí, porque a veces vemos padres que dejamos pasar todo, le dejamos pasar y cuando vienes a ver, tienes el agua. Exacto, mira, Marvin se sabe todos los franes que yo no me sé, Marvin me los trae a memoria. Miren, ¿saben qué? Dios nos está diciendo hoy, el que ama a su hijo lo discipula, lo disciplina con diligencia. Ay, papá, ay, mamá, no creas que no debes disciplinar a tu hijo. Miren, ¿saben qué es una de las cosas que a mí me sorprende? Que la Biblia dice también que el hijo grosero, ese maleducado, deja en vergüenza a los padres. Entonces, ¿quiénes tienen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos? Nosotros como padres. Ni crea que la maestra es usted como papá. Mire, los primeros modales y los primeros valores se aprenden en casa. Sí, el primer valor de amar, respetar, ser obediente se aprende en casa, no en la escuela. En la escuela te enseñan lo básico. Pero la educación, lo que dice Rosa, es verdad, todo viene de casa. Todo se enseña dentro de la casa, no en la escuela, porque en la escuela te enseñan a leer y la maestra, son tantos, uno a veces lo comprende porque son tantos niños. Una sola persona para corregir a tanto 30, 35 niños, 40, qué sé yo. Oye, qué diferente fuera, Marvin, que los padres de hoy en día, más que todo, porque nosotros en nuestro tiempo, los papás
sabían que esto era responsabilidad de ellos, Ujú. que a lo mejor no lo enseñaron de la manera más adecuada, porque no se trata de estar con el rejo en la mano, con la correa en la mano, o como hacen mencionar, con la chola en la mano, O con un chaparrito o que con decían antes. ¿un Antes, qué? un chaparrito que con un pedacito de palo Ah, ok. que le daban, no hacen caso. Y otra cosa que solamente cuando nos pelaban los ojos, porque ahí me lo Ya, hicieron. listo. Cuando pelaban los ojos, ya bueno, yo no tengo nada que hacer aquí. Ya, listo. Una de las Me cosas iba. que a mí me gustaba mucho, yo me crié con mi abuela, yo creo que la memoria que tengo más con la abuela es que mi abuela sí sabía, estábamos en la sala y para salir hacia el frente de la casa, a juro tenías que pasar por allí y si había visita, usted tendría que ver si salta la cerca del patio, pero por ahí no podía pasar. No. Y con mi mamá era igual. O sea, ver eso de que al llegar visita, usted no tiene nada que hacer en la Nada, visita porque nada. a usted nadie lo está llamando y la conversación es de Usted no es adulto. invitado. Usted no está invitado en esta conversación. Y esas cosas a nosotros se nos quedaron. Yo implanté eso en mis hijos también. Y hoy día vemos que no pasa igual. Los papás, ay no, incluso dejan intervenir a los niños en la conversación de adultos. Yo casi que se me van los ojos cuando veo que no hace algo así. Y yo digo, ¿sabes qué? Qué hermosa sigue siendo, a pesar y quizás no era la correcta, pero las que nos enseñan. Exacto. Y no estoy diciendo que debería ser igual ahora, pero que ese tipo de valores, de la obediencia, el respeto, el amor, la consideración a los adultos, debería estar clara. Y debe seguir siendo así. Dice la palabra de Dios entonces en Proverbios capítulo 13, 24, ahí está diciendo, el que ama a su hijo lo disciplina con diligencia. Me gustaría tener aquí otra versión para que usted nos entendiera un poquito más, pero yo creo que esta, si usted diligencia, ubique la palabra y usted verá. Hoy mirando un poquito hacia atrás, Marvin, ya casi para ir finalizando, yo creo que mirando un poquito hacia atrás, sé que corregir fue una de las decisiones más duras que tuve que tomar, ¿sí? Pero también una de las más sagradas, lo que hemos estado hablando. La disciplina correctamente dada, colocada, impartida de la manera correcta, también es sagrada, porque su hijo nunca más se le va a olvidar eso. Porque la familia linda, óigame bien, una familia linda, corregir no es humillar. No, señor. En una familia linda, se considere... Es como sembrar el respeto, sí, ¿verdad? exacto. Ese respeto mutuo que debe existir en una familia. Darle valores. Yo te digo honestamente, de verdad, los tiempos de antes eran muy bonitos, porque respetaban, obedecían, y eran buenos. Y no es que eran de antes, No. es que los papás hoy día les cuesta mucho entender porque vienen, según ellos, con traumas. De que es que yo no lo quiero hacer como lo hacía mi papá. Pero visualícese usted cómo es usted de respetuoso a cómo estás formando a ese niño. No, ojo que no estoy diciendo que sea vara, que sea disciplina con diligencia, como lo dice la palabra de Dios. Entonces les recuerdo que una familia linda entiende que corregir no es humillar, tampoco es destruir, tampoco es someter. Una familia linda entiende que disciplinar es construir puentes, ¿verdad? No muros. Es encender luces, no apagar almas. Esto me encanta. No se apague el alma. Que esa disciplina que usted le ponga a su hijo no apague su alma. Diligentemente, papá. Ahora, Dios nos corrige para hacernos, número 1, más sabios, más fuertes, más parecidos a Jesús. Exactamente. Hay un capítulo en la Biblia que me recuerda que Jesús, de niño, se quedó en el templo, se le perdió a su papá y se fue al templo a estar con los maestros. Y cuando su papá y su mamá le preguntaron ¿por qué nos haces esto? Él le dijo, porque en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero déjeme decirle tengo que estar algo. Presente. Pero déjeme decirle algo. Ciertamente le dijo eso a su papá y a su mamá.
Pero ¿sabe qué hizo? Luego se fue con su papá y con su mamá. Ujú. Los obedeció. Obedeció. Porque aún así, él se sometió a la disciplina que le tenían sus Porque padres. esa obediencia viene desde ese tiempo, de esa Entonces nos era. están diciendo que en el hogar comenzaba todo. Ujú. Jesús comenzó su vida de niño, fue un niño obediente, fue un niño respetuoso Responsable. y responsable, Desde ahí trabajador. ajá. Entonces Dios nos corrige para hacernos más fuertes, para hacernos más sabios, para hacernos más Para parecidos a entender, Jesús, sí, entender ¿verdad? lo que el Señor nos quiere decir en ese momento. Así es. Y si usted quiere ser una madre conforme al corazón de Dios, y si tú quieres ser un amigo, un padre, un esposo o una esposa o una hermana o un hermano, conforme a su corazón, entonces también debes aprender a corregir como Él. Ay, eso me gusta. Sí, Señor. Con amor que nunca se rinde. Un amor que nunca se rinde. Así corrige Dios. Un amor que nunca se rinde. Y quiero ver así como un ejemplo, una persona que entregó su vida al Señor, pero se descarrió. Sí, vale. Y entonces anda haciendo cosas malas y Dios lo vuelve a llamar y lo vuelve Lo a vuelve a traer, recoger. lo vuelve a Ven, hijo, abrazar. ven, aquí estoy yo, búscame. Y entonces él comienza a corregir con amor. Me encanta eso. Sí, Señor. Entonces debemos aprender que Dios corrige entonces con amor. Y un amor que nunca se rinde acaba. y que no se acaba, como Ese dice Mar. amor nunca se va a acabar. Así que si hoy, amada, usted está en medio de ese momento difícil, quiero que sepas algo. No estás sola. Aquí vemos dos que hemos pasado por las mismas situaciones. No estás sola. Ahí está Jesús, está Dios delante de ti para que aprendas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con eso, amada? Que es tiempo de que comiences a orar, a meditar en su palabra para que Dios te dé las herramientas necesarias Exacto. para poder corregir Y a tu confiar hijo. más en Él. Así Que es. como dice Rosa, Él nos da la palabra, nos da instrucciones, nos enseña. Así es. Tanto es así que yo quiero invitarle a que vaya a la palabra de Dios en Salmo capítulo 94, verso 2. Ahí hay una palabra extraordinaria que está escrita así. Bienaventurado el hombre a quien tu Señor corrige. ¡Wow! Bienaventurado el hombre a quien tu Señor corriges. ¡Oh, qué maravilloso! Hay un versículo que está ahorita en pantalla que dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Y eso comienza desde ya, desde que eres joven, desde que eres niño, desde que eres mamá y estás educando. Okay. Y también que eres papá y estás educando. Así que ahí está el Salmo 94, verso 12 que nos dice claramente, bienaventurado el hombre a quien tu Señor corrige. Pídele al Señor, óigame bien, pídele al Señor que te preste su mirada, su ternura, su paciencia y su sabiduría, que es tan bella. Entonces verás que incluso en medio de la corrección puedes brotar la gracia que solamente proviene de Dios. Y que sí es posible corregir, amigos, sí es posible corregir. Sin romper el alma. Exactamente. Sin romper el alma. Qué bonito. Ay, no, bellísimo. Ay, señores. Bueno, ya estamos terminando, pero familia, de volver a empezar, yo quiero darle gracias por abrirnos la puerta de su casa. Y su corazón. Y de su corazón, sí, señor. Cada vez que venimos a un nuevo episodio, sabemos que usted nos permite entrar en su hogar, que usted nos permite entrar en su corazón con estas palabras. Y yo quiero preguntarte, si este mensaje te habló a ti, si este mensaje habló a tu vida, ¿tendrías la bondad de compartirlo con alguien que lo esté necesitando? Si tu respuesta es sí, por favor, recuerda compartir este mensaje. Hazle llegar este mensaje a esa persona que de verdad
lo puede estar necesitando, ¿verdad? Así es. Y una palabra de aliento, una oración Ujú. para esa persona que puede estar necesitando en estos momentos estas palabras de aliento, que no tiene, como te digo, no tiene experiencia. Así es. Quiero invitarte a dejar un comentario. Sí, ahí abajo, en Néstor Lorgarcito, deja un comentario y por supuesto, porque queremos leerte, queremos orar por ti, queremos caminar contigo. Cuéntanos si estás pasando por alguna situación con alguno de tus hijos con el tema de la disciplina. Recuerda que hemos tenido 2 temas bien interesantes. Primero hablamos de el poder de comunicar con amor. Hoy estamos hablando de disciplinar o de aprendí a disciplinar como lo hace Dios. Y pronto vamos a trabajar el tema de inculcar valores. Estamos haciendo una serie. Empezamos con la comunicación, vamos con el tema de la disciplina. La próxima semana seguramente vamos a trabajar el tema de cómo inculcar valores, porque es importante aprender también esto. Y por supuesto le queremos pedir, dale me gusta. Y sí, denle me gusta a este programa porque para mí estuvo demasiado tremendo. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir compartiendo con nosotros estos episodios extraordinarios. Mari, ¿qué te pareció? Mira, me encantó. A mí de también. verdad que me encantó este programa y denle like a este programa y no olviden apretar esa campanita. Así es, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Esperamos que usted pase un excelente fin de semana y por supuesto recuerde que estamos aquí en su programa Volver a Empezar. ¿Listo? ¿Listo? Que Dios me los bendiga. Será entonces hasta la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao.